Después del fallo de la aprobación de resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, Occidente aumenta su pesimismo en apreciar la realidad de ese país árabe. Así, Estados Unidos ha cerrado temporalmente su embajada en Damasco y Washington afirma que ahora sus intereses en Siria van a estar representados por los diplomáticos de Polonia. Al mismo tiempo, el Reino Unido también ha llamado a consultas a su embajador en el país árabe. Sin embargo, Rusia, que junto con China vetó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mantiene su postura y exige que todas las partes del conflicto cesen la violencia. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que la votación en la ONU sobre el documento fue apresurada. Además, el ministro ruso acusó a ciertos jugadores externos de tratar de cambiar el régimen sirio. Discutimos este conflicto de intereses que emergió desde la ONU con el politólogo Omar Hassan Fariñas. Muchas gracias por su tiempo. Primero que todo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha amenazado que Rusia y China podrían llegar a lamentar su veto. ¿Cómo valora estas declaraciones? Y está de acuerdo con la opinión de algunos observadores que suponen que el mundo estaría volviendo a los parámetros de la Guerra Fría. Rusia y China van a lamentar su veto. ¿Será que lo van a lamentar de la misma manera que los Estados Unidos han lamentado hasta ahorita 37 vetos en contra de los derechos del pueblo palestino? ¿Será ese tipo de lamentación? No sé, a mí siempre se me confunde cuando hay declaraciones de los Estados Unidos porque siempre tienen una doble moral. Aplican cuando le convienen y cuando no, nunca aplican. Mira, en relación a la Guerra Fría, nosotros ya estamos en una Guerra Fría, no es que estamos regresando. Y eso se ha dado desde los últimos años, incluso desde la presidencia, desde el último periodo de la presidencia de Vladimir Putin. Porque Putin ha asumido una postura más en los intereses del Estado y la Federación Rusa que en los intereses de los Estados Unidos y la OTAN. Yo creo que la guerra contra Georgia en el año 2008 fue una señal muy fuerte de esa Guerra Fría. Y simplemente estamos viendo la dimensión o el capítulo del Medio Oriente de ese conflicto. Definitivamente no hay una visión compartida entre Rusia y la China por un lado y otros países, ellos no están solos, pero en las Naciones Unidas solamente pueden hablar esos 5, tienen derecho del veto. Entonces eso ya está presente desde hace tiempo, no es el asunto de Siria que lo trae a la superficie o lo hace claro, sino que ya eso tiene tiempo. Claro, es una política de largo plazo en su opinión, pero volviendo al tema de Siria, la oposición en ese país ha denunciado que el ejército gubernamental ha bombardeado la ciudad de Homs y ha lanzado miles de cohetes hacia esa localidad. Sin embargo, las autoridades desmienten esa información. En su opinión, ¿qué consecuencias podría traer estas manipulaciones de datos? Hay un país en África que se llama Libia. No sé por qué la gente se le olvida ese país si los eventos tan relevantes del año fueron el 2011, no hace 20, 30 años. Nosotros vimos cómo quedó Libia, cómo quedó Trípoli, cómo quedó la ciudad de Sirte, cómo quedaron tantas ciudades. Yo creo que hay un conflicto muy serio y muy grave en Siria. Evidentemente hay grupos que están armados por potencias externas. Yo creo igualmente que el gobierno sirio está utilizando la represión de manera excesiva. Yo creo que hay mucha violencia en ambos lados y mucha culpa de ambos lados. Pero más convencido estoy de que sea lo que sea la solución a ese conflicto, la solución de la OTAN no lo es. Y aceptar una condena en las Naciones Unidas es abrirle la puerta para que entre la OTAN. La OTAN lo único que hace es sistemáticamente masacrar a civiles en cantidades abundantes, es lo único que sabe hacer. Entonces yo creo que Rusia y China están en una posición muy difícil y muy complicada, pero tomaron una decisión basada en la experiencia
de qué es tratar o solventar un problema por vía de la OTAN. Y ven que esa no es la solución. Sea lo que sea el problema en Siria, lo tan grave o complicado que sea, la OTAN no es una solución. La intervención de los Estados Unidos no es una solución, es simplemente un catástrofe para la población del país en cuestión. Ahora, un periódico francés revela que Qatar podría encabezar un grupo de apoyo a la oposición siria. Además, su emir se plantea como objetivo principal el cambio del régimen en este país árabe. Brevemente, ¿para qué se estarían incentivando una guerra civil y por qué la comunidad internacional lo consiente? Disculpa, ¿por qué la comunidad internacional lo consiente? Esta guerra civil que se estaría iniciando. Oh, disculpa, la China es parte de la comunidad internacional, Rusia es parte de la comunidad internacional. El problema es con la expresión de comunidad internacional. Esa expresión significa los Estados Unidos y sus aliados. ¿Quién dijo que esa es la comunidad internacional? Ellos se lo autodenominaron, ese es problema de ellos. Pero hay muchos países, no solamente Rusia y la China, que quieren ver una guerra civil en Siria. Efectivamente, hay países árabes como Qatar, hay países como los Estados Unidos, la Unión Europea, que quieren ver que esa guerra civil se dé, pero eso no es la comunidad internacional, eso es una parte pequeña cuando contamos población. Esa misma supuesta comunidad internacional no interviene y no tiene opinión cuando el Estado sionista masacra sistemáticamente a palestinos y no se transforma en este escándalo tan popular en las Naciones Unidas como se está transformando ahorita en Siria. No es comunidad internacional, es un solo país. De la misma manera que es un solo país que está movilizando una eminente guerra contra Irán. Pero claro, ese país se autodenomina como la comunidad internacional en su totalidad, y no es así. Claro, en su opinión son la lucha de intereses de unos pocos países los que están tratando de fomentar esta situación que se está viviendo en Siria.